Hola, ¿qué tal? Vamos hoy con el signo de puntuación de la coma. Vamos a ver su definición y sus diferentes usos. Bien, vamos con la definición que nos da la Real Academia Española de la Lengua como signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Y ahora algo importante, no solo a la hora de escribir de forma manuscrita, que es un poquito más difícil de diferenciar, pero sí al hacerlo a través de las nuevas tecnologías, ¿vale? Mirad, este apartado es el que aparece en el siguiente párrafo. Dice, se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. Bien, si lo veis cuando escribís con el ordenador o con el móvil, nos dará como una falta de ortografía el que la separemos de la palabra anterior o la juntemos con la palabra siguiente, ¿vale? Bueno, eso a través de las nuevas tecnologías es mucho más fácil de identificar que a la hora de verlo de forma manuscrita. Venga, vamos ahora con los diferentes ejemplos. Bueno, el uso de la coma. Vamos a ver diferentes usos, que no están todos, ¿vale? Si necesitáis aclarar algún otro uso de la coma, pues podemos hacer otro vídeo para complementarlo. Pero en principio, esto es lo que os haría falta para el nivel en el que estamos. Bien, para separar los términos de una enumeración, ¿vale? Dice, al final de la enumeración se escribe una conjunción y, ni, o, y cuando no estén separados por estas mismas conjunciones. Es decir, si yo hago una enumeración solamente de dos elementos, pues los haré con estas conjunciones y no a través de las comas. Vemos el ejemplo. Dice, Carlos, Juan, Carla y Pedro compraron pan, leche, papel higiénico y galletas. Como veis en la primera de las enumeraciones, ¿vale? En este caso se trata de sustantivos, no es exactamente una enumeración, este es uno de los casos que os decía, pero en todo caso lo trataremos como tal. Vemos que en el último tramo, cuando ya vamos a decir y Pedro, no cabe el que podamos poner ahí una coma, ¿de acuerdo? Tampoco después de papel higiénico, porque el último elemento será galletas y este irá con una conjunción. Ahí tenéis las comas, como las he pegado a la palabra o las he juntado a la palabra anterior y separado de la posterior, como podéis observar. Bien, el segundo de los casos que vamos a ver es para realizar una aclaración dentro de una oración, ¿vale? Dice, el trabajo, coma, incluido el proyecto, coma, lo realizaron ellos mismos. Como veis, esta oración podría prescindir perfectamente de la aclaración y podríamos hacerla directamente diciendo el trabajo lo realizaron ellos mismos, pero por el motivo que sea, queremos también hacer hincapié en que el proyecto también lo han realizado ellos. Por lo tanto, lo ponemos dentro. Como podéis observar, al estar esa aclaración en medio, lleva coma antes y después. El siguiente de los casos, dice a continuación de enlaces, los enlaces que utilizamos como es decir, sin embargo, además, etcétera, y otros más que podéis observar en vuestros libros o en cualquier página de internet, aparecen muchos enlaces dentro de las oraciones. Bueno, pues también en adverbios y o en locuciones adverbiales. Si están en medio de la oración, se pone coma delante y detrás, como vamos a ver en los ejemplos. Dice, llegaron tarde, coma, sin embargo, aquí tenemos el enlace, coma, la médica les atendió. Como veis, he puesto coma antes y después por encontrarse en el medio de la oración. Vamos con una locución adverbial. Locución adverbial porque yo podría haber puesto generalmente empezamos a las 9. Sin embargo, hemos añadido otras dos palabras, ¿vale? Por lo general, coma, empezamos a las 9. Aquí en este caso solo cabe poner una coma al final de esa locución. Y en la última, con un adverbio, pude verlo bien y, coma, claramente, coma, fue fuera. En este caso, como veis, este adverbio no solamente estamos utilizando este adverbio para colocar las comas o como regla funcional, sino que además se daría un poquito la mano con el anterior, es decir, con una aclaración que yo quiero hacer y la coloco en medio. Bien, el cuarto caso que vamos a ver es cuando no escribimos el verbo en la oración, es decir,
lo omitimos. Vamos a omitir el verbo. Las botellas, coma, al final del pasillo. Verbo omitido, están. Este tipo de oraciones suele venir acompañado de una pregunta en la que sí vamos a encontrar el verbo y por lo tanto el interlocutor lo que va a hacer es quitarlo, bueno, pues para que la conversación no sea tan repetitiva. La pregunta podría ser ¿dónde están las botellas? Entonces la persona o el otro interlocutor que contesta diría las botellas al final del pasillo. Perfectamente podría haber dicho las botellas están al final del pasillo, pero como ya está en la pregunta, pues podemos omitirlo. El quinto caso que tenemos es para separar al interlocutor de la oración, ¿vale? La persona que habla o sobre la que queremos que recaiga esa atención. Dice, Pedro, ve a comprar pan. Le estamos dando una orden y por lo tanto tenemos que separarlo de la oración. También podemos ponerlo en medio, os lo pongo aquí debajo, ¿no? Cuando va en mitad de la oración lleva coma delante y detrás, que era el mismo caso que hemos visto en los anteriores. Y de, espera, Pedro, acércame las bolsas. Como puedes ver, puede estar hablando con una tercera persona, pero lo que hace es pedirle que espere y entonces capta la atención de otro interlocutor distinto para darle una orden. Bueno, y con esto hemos llegado al final de la definición de coma y sus diferentes usos, ¿vale? Como os decía, no están todos, pero sí los más importantes. Veremos y lo complementaremos con el uso del punto y coma en el siguiente vídeo.